tal? Una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Cómo las sectas malinterpretan la Biblia. Si has visto nuestros programas anteriores, ya sabes que comenzamos a estudiar algunos errores de interpretación. Y en este programa continuaremos estudiando otros 2 errores de cómo las sectas tratan de atraparte o atraparme a través de la manipulación del mensaje bíblico. ¿Estás listo? Toma papel, lápiz, toma tu Biblia y prepárate porque vamos a comenzar. Vamos a estudiar el tercer error que las sectas cometen para malinterpretar la Biblia. Y este lleva por título el gancho bíblico. Y te preguntarás, ¿gancho? ¿Qué queremos decir con esto de gancho? Pues bien, seguramente has escuchado dentro de nuestro lenguaje cotidiano la expresión gancho como una forma de atrapar, de captar a alguien. Y en el caso de las sectas, no son la excepción. Así que, ¿qué podemos decir de el gancho bíblico? Bien, el gancho bíblico es cuando se toma un texto de la Biblia, principalmente como un artilugio, como una trampa para captar la atención de los lectores y luego decir alguna enseñanza que francamente no es bíblica, pero que si no fuera por ese texto bíblico, inmediatamente sonaría extraño o bien pensaríamos que no es necesariamente enseñanza bíblica. Entonces, recuerda, el gancho bíblico es presentar un texto de la Biblia para captar la atención y después decir cosas pues que no tienen nada que ver con la Biblia. Por cierto, seguramente tú y yo en algún momento hemos utilizado este tipo de estrategias, no necesariamente en la iglesia, sino en algunas otras situaciones. Pero esta es una de las trampas que suele hacer las sectas. Entonces, ¿por qué se usa el gancho bíblico? ¿Cuál es la intención de citar algo de la Biblia para después decir algo que no tiene que ver con la Biblia? La respuesta es muy sencilla, porque cuando nosotros utilizamos este gancho bíblico, estamos atrayendo la atención de las personas al citar la Biblia. Cuando decimos, la Biblia dice, o Pablo dice, Jesús dice, inmediatamente captamos la atención y de esta forma damos validez a nuestras ideas como si en verdad estuvieran respaldadas por la Biblia. Aunque en realidad lo que digamos después no tenga nada que ver con la Escritura o francamente esté muy lejos de la enseñanza bíblica tradicional, incluso muy lejos de la Biblia misma. Porque uno de los principales errores que cometemos es utilizar la Biblia para justificar nuestras propias ideas, nuestras propias malas interpretaciones bíblicas, justificar nuestros pecados e incluso, ¿por qué no?, tratar de formar nuestro propio grupo religioso. Pero este gancho bíblico se usa claramente sin tomar en cuenta el contexto de donde se extrajo ese texto, ni mucho menos el verdadero significado original. Lo que tenemos que decir, y esto es algo que seguramente has escuchado, es que muchos predicadores también solemos cometer este error. Usamos estos ganchos bíblicos para presentar algo a nuestras iglesias y que a veces no tiene nada que ver con la Biblia.
Seguramente en más de una ocasión has escuchado a algún predicador que dice, como dice la Biblia, y luego dice cosas que te preguntas, ¿y esto qué tiene que ver con el texto bíblico que usó? Entonces, es muy importante estar muy atentos a esta problemática del gancho bíblico porque las sectas también lo usan. Por cierto, vamos a ver un par de ejemplos. ¿Recuerdas al famoso Maharishi Mahesh Yogi? Ese que dijimos muy amigo de los Beatles y que tuvo mucho que ver con el auge del hinduismo en Occidente. Pues bien, dijimos en nuestro programa anterior que este Maharishi dijo, Cristo dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y por cierto, en nuestro programa anterior dijimos que estas palabras, para comenzar, estaban en el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10, y por supuesto, Jesús no dijo estas palabras. Pero el Maharishi le aumentó y dijo, está quieto y conoce que tú eres Dios. Entonces, realmente, ¿cuál era la intención del Maharishi de citar la Biblia? Aquí tenemos que ser honestos. Al Maharishi no le interesaba el verdadero mensaje de la Biblia. Simplemente presentó estas palabras, Cristo dijo, y tomó un versículo de los Salmos como un gancho para captar la atención de sus oyentes y de esta manera presentar sus propias ideas. Muy lejos de lo que en realidad la Biblia enseña, que si nosotros leemos la Escritura, nos vamos a dar cuenta que lo que el Maharishi dijo es completamente opuesto a la enseñanza bíblica. Pero captaba la atención porque enganchaba a la gente. ¿Qué te parece si hablamos de un personaje que seguramente has escuchado? José Smith, fundador de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o como les decimos de cariño, los mormones. Pues bien, el mismo José Smith cuenta que cuando él tenía 15 años, estaba muy confundido acerca de las diferentes denominaciones cristianas y no sabía cuál de estas denominaciones tenía la verdad. Pobrecito José Smith estaba muy confundido. Y en medio de esta confusión, ¿qué crees que pasó? Se encontró con un versículo bíblico. El versículo de Santiago, capítulo 1, versículo 5, que dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este versículo vino a ser algo que iluminó por completo la mente del joven José Smith. Armado de este versículo, él cuenta que se fue al bosque y ahí en el bosque se arrodilló, oró a Dios pidiendo su guía. ¿Qué sucedió? José Smith dice que entonces tuvo una gran visión, una luz completamente cegadora, más potente que la luz del sol. Y en esta luz pudo ver dos figuras antropomorfas, y una, señalando a la otra, le dijo a José Smith, este es mi hijo amado, escucha todo lo que él te diga. ¿Resultado? Entonces, José Smith entendió, porque estas figuras se lo dijeron, que no tenía que unirse a ninguna iglesia, porque todas eran apóstatas, pero que esperara, porque iba a recibir una nueva revelación de Dios.
Revelación que, por cierto, más tarde se vino a conocer como el Libro de Mormón. Y entonces tenemos que decir que este pasaje de Santiago capítulo 1, versículo 5, es uno de los pasajes favoritos de todo misionero mormón. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál es el gancho? ¿Cómo los mormones enganchan a las personas con Santiago capítulo 1, versículo 5? La respuesta es muy fácil. Este versículo sirve como gancho para decir que José Smith reconocía la autoridad de la Biblia. Él estaba consciente de la importancia de la Biblia y que a través de la Biblia él pudo saber que esa visión era auténtica y que el mensaje que había recibido era de Dios. Claro, sabemos de antemano que las enseñanzas que José Smith plasmó en el Libro de Mormón no tienen nada de cristianas, mucho menos son mensaje de Dios. Por ejemplo, ¿sabías que los mormones enseñan que Dios Padre en realidad es Adán, quien evolucionó hasta convertirse en Dios, y que por lo tanto tú y yo podemos llegar a ser dioses? Entonces, el gancho es este: usar un versículo de la Biblia para decir, ya ven, José Smith buscó sabiduría de parte de Dios, él oró a Dios y Dios se le reveló y le mostró que tenía que hacer un nuevo movimiento religioso con un nuevo texto religioso. También, aunque esto pueda parecernos un poco extraño, los mormones no cesan en decir que José Smith fue una persona que honestamente buscó la verdad. Era tan honesto que en esta búsqueda de la verdad pasó por alto Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9. O sea que su búsqueda pudo haber sido muy honesta, pero como que no fue muy profunda ni tuvo realmente la intención de leer la Biblia. Porque en Gálatas capítulo 1 versículos 8 y 9 claramente el apóstol Pablo nos dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, ¿qué pasó? Pues José Smith habrá sido muy honesto. Bueno, dejemos el beneficio de la duda, pero no leyó la Biblia. No se apegó a la Biblia, pero sí usa un versículo bíblico como gancho para justificar sus propias pretensiones religiosas. Así que el gancho consiste en que los mormones usan la Biblia como una forma de dar validez a enseñanzas que no son bíblicas y hacer creer a las personas que la enseñanza mormona es verdadera, siempre y cuando tú ores, honestamente ores, y entonces recibas una nueva revelación de Dios o una nueva emoción que te indique que lo que tú piensas es verdad. Pero lo importante no es solamente señalar los errores de las sectas, sino preguntarnos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos evitar caer en este error? Y resulta que el método más fácil es que todo lo que se diga después de citar un texto bíblico sea congruente con el significado del texto dentro de su contexto correspondiente y con la enseñanza global de la Biblia. Entonces ya lo sabes, un texto bíblico siempre tiene que ir seguido de enseñanza congruente con la Biblia, con su contexto inmediato. Así pues,
Tú y yo, cuando escuchemos a una persona que cite la Escritura antes de dar un discurso o una predicación, pongamos mucha atención si su enseñanza realmente se ajusta al versículo bíblico que mencionó o simplemente nos está enganchando con algo que no es bíblico. Recuerda, la Biblia en repetidas ocasiones nos insta a discernir la verdadera doctrina de Dios de las enseñanzas falsas. También nos insta a que nosotros tengamos siempre un discernimiento renovado. ¿Recuerdas que en nuestra serie Cómo el cristianismo transforma la cultura dijimos que como pueblo de Dios tenemos una mente renovada en Cristo? Pues bien, tenemos que aplicar esta mentalidad renovada, guiados por el Espíritu Santo, para poder discernir la enseñanza correcta de la enseñanza falsa. Así que, cuando escuches algo, pregúntate, ¿esto que me están diciendo se ajusta a la Biblia? ¿Esto que me están diciendo corresponde a una enseñanza bíblica general o es un pretexto o un gancho? Pues bien, resulta entonces que tal vez tú y yo pasemos por algo similar a lo que dice José Smith. Es muy posible que en algún momento de tu vida tú hayas tenido dificultad para entender cuál es la voluntad de Dios para tu vida. O tal vez te has preguntado, ¿cuál es tu lugar dentro de la iglesia? ¿A qué te ha llamado Dios? Pero esto no es para que te vayas al bosque, ores y esperes que aparezca una luz brillante con dos figuras antropomorfas. No, la Escritura nos dice que nuestro deber es estudiar la palabra, orar a nuestro Dios y obedecer su palabra, para que de esta manera Dios nos muestre cuál es su voluntad para nosotros dentro del lugar donde el Señor nos ha puesto y donde seguramente te quiere utilizar para su honra y para su gloria. Entonces, tu lugar en la Escritura, tu lugar dentro del estudio bíblico es húndete más y más en el estudio de la palabra. ¿Recuerdas que dijimos que dentro de nuestro lenguaje cotidiano usábamos la palabra gancho como sinónimo de captar la atención de algo o atrapar a alguien? Pues qué mejor gancho que la Biblia misma. Si te vas a enganchar en algo, engánchate en la Biblia, porque engancharse a la Biblia es engancharse a la verdad de Dios. Y esto nos permite pasar ahora al cuarto error que cometen las sectas. Por cierto, un error también muy común, y este es ignorar el contexto inmediato del pasaje bíblico. ¿Qué queremos decir con esto de ignorar el contexto inmediato? Pues bien, se toma un texto de la Biblia, pero se eliminan los versículos que están alrededor de este texto, versículos que forman su contexto y que, por cierto, son su marco de referencia para que nosotros podamos obtener el verdadero sentido del texto bíblico. Porque tenemos que decirlo, el texto no es algo aislado. Forma parte de una unidad literaria mayor. Y si queremos ser honestos y justos con el autor del texto, tenemos que estudiar esa unidad literaria para entender qué es lo que el autor nos quiso decir. Y esto es lo que se llama el contexto. Por cierto, permíteme recomendarte que cada vez que hagas un estudio bíblico en serio, tengas en cuenta los siguientes contextos. Número 1, el contexto inmediato, es decir, los versículos que están antes o después del texto bíblico que vas a estudiar. Unos versículos antes para entender qué está pasando, qué sucede, quiénes son los personajes, por qué se escribe esto, por qué el personaje habla acerca de estas cosas. Y de esta manera, tú y yo entonces podemos pensar en qué es
el contexto inmediato. Número 2, el contexto de la sección. Cada versículo está en un contexto inmediato, pero ese contexto inmediato está dentro de una sección mayor. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo encontramos alguna sección que nos habla de parábolas acerca del reino de los cielos. Y entonces, aunque estés estudiando una parábola, ya sabes que la sección completa trata de enseñanzas acerca del reino de los cielos, y esto te va a dar más luz acerca del posible significado de un texto en particular. Otro contexto que debes de tener en cuenta es el contexto literario, es decir, el libro. ¿Qué es lo que el autor quiere decir en términos generales? ¿A quiénes se está dirigiendo? Porque seguramente los destinatarios nos van a dar pistas de qué es lo que el autor quiere tratar. Permíteme recordar el caso de Mateo. Mateo está escribiendo a unos lectores de trasfondo judío. Por eso no nos extrañe que en este evangelio encontramos repetidas referencias de Jesús y cómo Él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Muy importante, recuerda el autor. ¿Qué quiso decir en la obra general que escribió? El cuarto contexto que nunca debes olvidar es el contexto histórico. Es decir, ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran las circunstancias culturales, históricas, políticas que están aconteciendo en este momento que el autor está escribiendo? Porque este marco histórico, cultural, social, también nos va a dar pistas de cómo podemos interpretar correctamente ciertos pasajes bíblicos. Finalmente, el contexto canónico, con el cual queremos decir: siempre ten en mente una visión global de la Biblia y estudia el texto bíblico a la luz de las enseñanzas globales de la Escritura. Ahora, ¿qué te parece si analizamos un ejemplo? Este ejemplo, por cierto, es de una persona que estuvo en un seminario, porque podrías pensar que, bueno, el Maharishi, él no estuvo en un seminario, él francamente era hinduista. José Smith, no sabemos si fue a un seminario, pero este personaje estuvo en un seminario evangélico, y hablamos de Alan Watts. Alan Watts, interesantemente, era filósofo, se convirtió al budismo, pero también fue sacerdote anglicano. Qué bonita combinación, ¿verdad? Filósofo, budista y sacerdote anglicano. Él escribe un libro que se llama El arte de ser Dios, más allá de la teología. En este libro, Alan Watts abiertamente ataca el cristianismo y manipula algunos textos bíblicos para ajustarlos a sus propias ideas. Por ejemplo, él utiliza mucho el Evangelio de Juan. ¿Para qué? Pues simplemente para que el Evangelio de Juan diga las ideas de Watts, que son que Jesús no es Señor con toda autoridad, y que por lo tanto, como Jesús no tiene toda autoridad, pues bien podríamos dejarlo de lado, hacerlo a un lado, pues que no es el Señor ni el Rey de Reyes. Y para ello, él escribe en este libro que mencionamos cosas muy interesantes, mismas que te voy a pedir me permitas leer para ti. Alan Watts dice: en propias palabras de Jesús, es conveniente que me vaya, porque si no me voy, el Paracleto, el Espíritu Santo, no puede venir a ustedes. O como el ángel dijo a los discípulos que vinieron a buscar el cuerpo de Jesús en la tumba: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Él ha resucitado y se fue delante de ustedes. Pero la piedad cristiana
no lo deja ir y sigue buscando al Cristo vivo en la carta muerta del registro histórico. Como él dijo a los judíos: ustedes buscan en las Escrituras porque piensan que en ellas tienen vida eterna. Aparentemente podemos pensar: ¡qué bien! Alan Watts está citando la Biblia, como Jesús dijo, y como Jesús dijo, como el ángel dijo. Pero cuando nosotros hacemos un análisis detallado de lo que dice Alan Watts, nos vamos a dar cuenta que él usa 3 versículos bíblicos sacados completamente de su contexto y utilizados para que digan lo que Alan Watts quiere que diga. Por ejemplo, el primero de estos versículos es Juan capítulo 16, versículo 7. Este versículo es una promesa de Dios de que el Espíritu Santo vendría a los creyentes de una forma nueva, una forma más plena, más íntima de lo que previamente se había manifestado el Espíritu en tiempos del Antiguo Testamento. Este versículo no tiene nada que ver con una negación de la autoridad de Cristo, mucho menos una negación de la autoridad de sus enseñanzas. Entonces, este versículo no tiene nada que ver con lo que Alan Watts pretende que digan. El segundo es una especie de mezcla. Parece que él tomó 2 versículos de la Escritura, en este caso Lucas 24:5 y Mateo 28:7, y los quiso fusionar para dar como resultado lo que él quería. Estos 2 versículos tienen que ver con la resurrección física de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y de su viaje que él hace a la región de Galilea. Entonces, en este versículo, que por cierto dijimos es una fusión, no tiene nada que ver con que los ángeles le estén diciendo a los discípulos que ya dejen de buscar a Jesús. Al contrario, este es un texto en el cual se nos presenta que Jesús se ha levantado victorioso de la muerte y por lo tanto ahora Él es el Cristo resucitado, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El tercer pasaje que Alan Watts usa es un manejo un poco extraño si tomamos en cuenta que él estuvo en un seminario anglicano. Porque él toma el pasaje del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39, en el cual Jesús está hablando a los dirigentes religiosos de los judíos. Si nosotros vemos realmente este versículo completo, porque Alan Watts, de una manera amañada, solo presenta la mitad, nos vamos a dar cuenta que Juan 5, versículo 39 y 40 dicen así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, en este versículo, Jesús se está dirigiendo a los líderes religiosos para recriminarles no que le estén dando mucho crédito a la Escritura, al contrario, sino que no le están haciendo caso a la Escritura porque en el Antiguo Testamento hay bastantes evidencias para probar que Jesús es el Mesías, el Salvador, de tal forma que entonces, a través de este versículo, el Señor echa abajo por completo las pretensiones de Alan Watts. Pero después de haber analizado estos ejemplos, tenemos que preguntarnos nuevamente, ¿cómo podemos evitar caer en este error? Y aquí la respuesta es bastante natural y que en un momento podemos pensar que es obvio, y es pensar que la Biblia es un libro como cualquier otro, en el sentido de que es una obra literaria.
y que por lo tanto los autores de la Biblia usaron formas literarias normales para comunicarnos la revelación de Dios. En este sentido decimos que la Biblia es un libro. Y de tal forma que podemos ver que nuestro buen Dios en su revelación quiso utilizar formas literarias para que personas como tú y como yo podamos comprender su palabra. Así que recuerda, la escritura es un libro, una obra literaria, y por lo tanto las reglas para acercarnos a una obra literaria como la Biblia son las mismas que usaríamos para estudiar una obra de Cervantes, alguno de los poemas de Homero, las obras de Dante o cualquier otra obra literaria. Es decir, tenemos que leer esta obra a la luz de la intención del autor. Si el autor escribió en la forma de una epístola o una carta, tenemos que leerla como una epístola o carta. Si el autor escribe una poesía, tenemos que leerla como poesía. Si escribe como una narración histórica, tenemos que leerla como historia. Si escribió una parábola, tenemos que leerla como una figura literaria llamada parábola. Y si escribe en términos de profecía, tenemos que aprender a leerla como profecía. Esta regla es muy fácil. Lee la escritura como una obra literaria, respetando los géneros literarios que usan los autores, porque esto también nos va a dar muchas pistas de una interpretación correcta. No es lo mismo una narración histórica a una obra poética donde se usan muchas figuras de lenguaje, como puede ser una metáfora, un símil, una hipérbole. Estamos entendiendo que son géneros literarios diferentes y que por lo tanto nuestro acercamiento es diferente. Las herramientas para entenderlas también serían diferentes. También, ya que hablamos de que el error consiste en pasar por alto el contexto, tenemos que aprender a ver la escritura dentro de sus contextos, dentro del contexto que sucede el versículo bíblico. No arranquemos un versículo de manera aislada para presentarlo como si fuera la verdad absoluta. Tenemos que señalar esto. Toda interpretación bíblica que pase por alto el estudio del contexto y contradiga la enseñanza bíblica global es una mala interpretación de la Biblia. Y, como solemos decir en los estudios de hermenéutica, no tomes un texto como pretexto para ponerlo de pretexto. Recuerda, estudia la Biblia a la luz de sus contextos y de esta manera enriquecerás tu estudio. Hemos llegado al fin de este programa. Una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado y te invitamos para que veas los demás programas de esta serie, pero también todos los contenidos que elaboramos para ti en este canal Palabra y Espíritu. Por nuestra parte, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.